días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Entre Turnos, el podcast de enfermería del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Hoy te acompañamos en cabina Esmeralda Sofeifa, su servidora, y Catherine Reyes. Hola. Dos de las hosts oficiales de este gran proyecto del Colegio de Enfermeras, que recuerden, nos pueden sintonizar todos los martes a partir de las 11 a.m. vía YouTube o vía Facebook. Que por cierto, queremos agradecer, ¿verdad, Kat? Todos los comentarios, gracias, sí. Todas las intervenciones de todas las personas que participaron de nuestro programa anterior, que estamos contentísimos, y todos los mensajes que nos llegaron por privado, ¿verdad, Kat? Excelente. Que nos motiva mucho a seguir haciéndolo para ustedes. Todas las ideas, todas las cosas, pues son bienvenidas. Y por supuesto que les haya encantado el podcast anterior sobre la monja y la niña, ¿verdad? Muchas gracias a todos, en serio, por eso. Así es, y es que igual que la semana pasada hemos preparado un tema muy especial, ¿verdad, Kat? Y este tema es de la enfermería penitenciaria, chicas. Esto es un tema que es una locura, genera mucho tabú, es un tema bastante interesante. Y para empezar, vamos a tener la presentación de dos de las funcionarias del área de la enfermería penitenciaria de la Reforma. ¿Y por qué la Reforma? Es que no es cualquier cárcel, cualquier centro penitenciario, ¿verdad? Estamos hablando del Centro Penitenciario La Reforma, que hasta Netflix, el majestuoso Netflix, sacó, lo incluyó en su documental sobre las prisiones más duras, ¿verdad? Más peligrosas. Nos honra muchísimo que esté aquí Natalia, ¿verdad? Mucho gusto. Que ahora en el chisme previo estaba contándonos que ya va a cumplir 10 años de trabajar en La Reforma. Entonces para nosotros es wow, ¿verdad? Muy admirable. Y también Rosa, que Rosa dice que ella es como la bebé, pero ni tan bebé, porque tiene 2 años ya de trabajar en La Reforma, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, más bien. Tenemos que tenerlos ustedes acá, nos vamos aclarando todas esos tabúes y todo eso que esconde esta prisión, y de cara a cara nos expliquen ustedes qué es un día en La Reforma y qué es estar ahí y qué situaciones han pasado. Eso es lo que busca este podcast con ustedes aquí. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Para nosotros es un placer que la gente conozca cuál es nuestro trabajo. Muy poco conocido en realidad, digamos. Yo tenía compañeros que ni siquiera tenían idea de que en la cárcel había enfermería o salud, ¿verdad? Una clínica de salud dentro de las instalaciones, ¿verdad? Por lo general en otros países no tienen ese privilegio los privados de libertad. Entonces para nosotros es un súper placer estar aquí, muy emocionadas con este segundo programa, de verdad. Muchas gracias a las compañeras y al Colegio de Enfermeros por la invitación que hicieron. En realidad para nosotros es, como dice la compañera, una experiencia muy linda, es un vivir diario muy diferente. Es importante que recalquemos que nuestra enfermería penitenciaria no solo es Reforma, hay muchos centros en el país, como Cartago, Liberia, Punta Arenas, Limón, Pocosí, incluso la misma Reforma, el área que se llama el área occidental, hay cuerpo de enfermería en cada centro que se encarga de velar por nuestros privados de libertad. Reforma es un complejo, complejo de cárceles. Eso me sorprende porque yo no tenía una idea de esto, y estoy segura que la gente que nos está escuchando, la mayoría exactamente, tampoco, la gente normalmente se imagina que Reforma es un nombre. En realidad el CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, es el lugar donde venimos nosotros. Este está ubicado en el área occidental, más existen centros como La Guay, como Luis Paulino Mora, como Terrazas, como el Adulto Mayor, ¿sí? Y Virilla, que es el Gerardo Rodríguez, donde hay más cuerpo de enfermería y médicos, y hay privados de libertad, cada uno con diferentes sentencias o situaciones especiales. Y adulto joven que está, y máxima seguridad, que son centros aparte, más están en todos. Sí, de hecho, bueno, ahora que lo mencionan ustedes, en este documental de Netflix se puede evidenciar esa parte, porque el chaval lo que hace como el recorrido, el invitado que llega, y que por aquí veo el nombre, que se llama como Rafael Rowe, él inicia por la máxima seguridad. Luego lo van pasando de pabellones y de pabellones y de pabellones hasta que llega a una parte que es como la pura rehabilitación, que usted dice, ¿qué es esto? Es otra cara, que es una parte más limpia, más ordenada,
que están como los reos como de menos reos, no sé si les podemos decir privados así. de libertad. Privados de libertad Sí. es el término social. El privados de libertad aceptado. es el que... Y ese sería la UAI Reinaldo Villalobos. Ajá, y a uno se sorprende porque es una iniciativa que uno dice, una persona de acá probablemente sí salga en un proceso de rehabilitación, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? Bueno, en realidad nosotros como enfermeras, profesionales en salud, nosotros no vemos sentencias, nosotros vemos pacientes. Gracias a ellos tenemos trabajo. Entonces es un pilar que nosotros tenemos que tener siempre frontalizados y que debemos dar lo mejor que nosotros podemos. Que si pueden salir rehabilitados, sí. Y correcto, y con amor y dar en ese momento ser uno transparente en el caso de ellos. Tenemos un grupo muy bonito, muy unido de personal de enfermería que nos apoyamos mucho, tenemos jefaturas que nos apoyan bastante, entonces tenemos incluso actividades entre nosotros mismos, tenemos una enfermera que está especializada en salud mental, muchos compañeros que están sacando algunos estudios, maestrías para seguir adelante. ¿Para qué? Para poder compartir. Incluso este año hemos hecho cursos muy activos, estamos muy agradecidos por el Colegio de Enfermeras porque también nos dio la oportunidad de hacer cursos, que nosotros difícilmente podemos irnos y sacar un permiso porque ¿quién nos atiende a ellos, verdad? Ya nosotros estamos... Porque no es como un hospital, evidentemente el personal es muy reducido. Correcto. Por supuesto. Y ya tenemos todo distribuido. Todos los días cada quien sabe, según el rol que nos hace en el momento de la jefatura de enfermería, unos van a consulta externa porque nuestra función es como un EVAIS, por decirlo así, porque tenemos una atención integral lo que damos. Y me gustaba mucho eso que usted decía, Natalia, de atendemos personas, no vemos sentencias, ¿verdad? No podríamos, y eso ¿verdad? es Creo que parte de ser profesional es dejar a un lado quién es la persona. Exacto. ¿Qué hizo la persona? Claro, nosotros sí. nos interesa que la persona esté bien. Exacto, y tampoco somos quien para llegar y juzgar o desatender, digamos. No, una vez yo le dije a un amigo, Qué ya difícil. ellos están sentenciados. Ya la ley ya hizo su trabajo. Exactamente. Sí, Mi parte es otra por completo. No nos toca. Y eso justamente yo quería preguntarle, tal vez Rosa que me cuente, ayer por andar ahí, ¿verdad? Sondeando, pregunté en mi Instagram que qué pensaba la gente si yo decía cárcel, prisión, la reforma, ¿verdad? Y las respuestas fueron tristeza, call center, Eso también lo pensamos por ahí, todos. Todos. dolor, hacinamiento, narcomulas, ¿verdad? O sea, son tantas cosas que realmente todo es doloroso y como sociedad tal vez hasta nos enojamos. Entonces, ¿cómo, Rosa, empezar a sensibilizar de que también son una población vulnerable, ¿verdad? De que tiene no limitados, pero sus derechos pueden verse limitados o en riesgo por estar como están. Vamos a ver, vieras que cuando yo empecé a estudiar enfermería y pensé en trabajar en una cárcel, en mi mente lo único que como que sucumbaba ahí, ¿verdad? Era el hecho de que ellos son personas que cometieron errores. Yo creo que todos podríamos estar expuestos a caer en una cárcel, todos, Claro. ¿verdad? Hay personas que tienen una vida muy, muy dura, no lo justifico. O sea, un delito es un delito. Exacto. Y por algo tienen que cumplir una sentencia. Pero también siento, cuando yo digo, es que yo trabajo en una cárcel, ¿cómo que está trabajando usted? Es una alcahueta, ¿cómo le llevan salud a los privados de libertad? ¡Wow! ¿Qué pasaría si esa persona, el papá cae en la cárcel? ¿Qué pasaría si esa persona, la mamá cae en la cárcel, el hermano cae en la cárcel? ¿Sí? Y la salud es un derecho humano. Es un derecho, entonces tenemos que dejar de pensar en que el privado de libertad cometió X, porque lo cometió es cierto, Sí. pero yo no puedo pensar en eso. Y todos deberíamos de quitarnos, un conductor borracho, llegó a un hospital, vamos a hablar de, ¿verdad? El enfermero dice, ese cochino borracho que mató a tal persona. Sí, ya lo está sentenciando. No, o sea, no sabemos qué fue lo que Exacto, pasó, ajá. ¿verdad? Entonces yo no puedo juzgar al privado de libertad. En mí no puede vivir eso. No puedo ser una profesional en la salud
si yo estoy pensando, uy, Dios mío, ahí viene tal, uy, ay, Dios mío, no importa. Y todos creo que socialmente tenemos que dejar de pensar en eso y pensar qué pasaría si fuera un familiar mío. Como cuando en un hospital uno está estudiando enfermería, le dicen, atienda a su paciente como si fuera un familiar suyo, con el mismo amor, respeto, bueno, suena muy cursi, pero es una realidad. Y es que yo venía pensando, es que definitivamente las enfermeras de un centro penitenciario son las motomamis, ¿verdad? De la enfermería, ¿verdad? Que quienes conozcan la referencia sabrán que es una persona empoderada, ¿verdad? Diosa, potente, ajá. Y yo pienso, ¿qué es lo más impactante que ustedes han visto, que les sensibilizó, que aprendieron o que les movió mucho y que les hizo incluso generar cambios a nivel que lo relacionaron con su formación? No sé, ¿qué ha sido alguna de esas anécdotas poderosas? Mira, Esmeralda, lo que vos decías, somos las motomamis, pero tenemos sentimientos, claro, y muchas veces hemos llorado. Muchas veces hemos ido y le hemos pedido a Dios que nos dé mucha fortaleza para salir en ciertas situaciones por las cosas tan impactantes, no solo psicológicamente, sino emocionalmente que uno vive o ha vivido. Una situación especial tal vez de las tantas que uno ha vivido, y bueno, compañeros que pueden contar cualquier cantidad de cosas más. Una vez llegó un muchacho herido, él se autoagredió, que eso es muy frecuente en ellos, especialmente en estas épocas del año, ¿verdad? Donde hay muchos sentimientos revueltos y todo entre ellos, y el muchacho llegó con varias cortadas en el brazo y yo lo iba a empezar a limpiar, y yo me coloqué los guantes y iba a abrirle la herida porque las tenía todas abiertas, pero iba a revisárselas, y él llegó y me dijo, Nati, así me dijo, espérese, no me limpie porque yo tengo metida una navajilla dentro de la herida. Y le dijo al oficial, ella me cae bien y ella me trata siempre bien, y por eso le estoy diciendo. Y él se abrió la herida y se sacó una navajilla dentro de la herida. Si yo lo hubiera limpiado, posiblemente lo hubiera cortado. Claro. Entonces son cosas que uno nunca va a olvidar, y eso le impacta a uno. Son experiencias también para el oficial de la entrada, para mí, desde ese momento se fue iniciando yo en los momentos de mi profesión en la parte penitenciaria. Otra situación también muy, muy dura, porque uno es mamá y uno siempre se imagina... puede ser un familiar de uno, como decía la compañera. Nuestros privados de libertad, como la palabra lo dice, lo único que ellos tienen privación es de su libertad, nada más, de tránsito, libre tránsito, pero ellos tienen derecho a todo. Y en ese momento llegó ese muchacho, le dieron una puñalada y él llegó muy, muy, muy delicado, y en el momento, antes de entrar en su estado de agonía, él empezó a pedir perdón a Dios por lo que él había hecho, que no sabemos qué fue, y nos miró a las personas que estamos ahí con una desesperación, una impotencia muy grande. Entonces lo que uno pudo hacer en ese momento es decirle, vaya tranquilo, Dios te perdona, vas a ver que Dios es Dios misericordioso, y él le agarra la mano a uno como diciendo gracias, y se lo llevó el carro que los trasladó al hospital, y él murió en el hospital. Entonces, hasta en cierta forma nosotros nos convertimos en esos portadores de paz y de tranquilidad. No somos sacerdotes, no somos monjas, como dicen, pero somos enfermeras y tenemos nuestro derecho, y el Papa una vez lo dijo, nosotros como enfermeras tenemos la potestad de dar tranquilidad, y si es necesario de que esa persona que va a fallecer, si no hay alguien que lo represente en la iglesia, ustedes pueden darle paz y tranquilidad. Y no solo la paz, es la formación también, o sea, podemos desde nuestras habilidades, conocimientos y todo aportar, pero también tenemos una formación que nos lo permite. Ajá. Rosa, cuéntenos. Vamos a ver, bueno, yo soy la más jovencita, ¿verdad? Entonces, para mí hay dos casos que fueron muy, tres, impactantes para mí. Uno era un muchacho en adulto joven, ellos son personas que acaban de cumplir 18 años, entonces son niños, ¿verdad? Ya cuando uno tiene cierta edad, a todos los ve como podría ser mi hijo, ¿verdad?
muy lindo el chiquito, con una cara de bueno, así todo dulce, todo tierno, ¿verdad? Tenía alguna manita, entonces yo, ay, pobrecito, pero es que de verdad yo sentía eso del pobrecito, de qué dolor, qué triste verlo aquí, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya hecho algo tan malo, y ya se le dio la consulta, se fue, y entonces el oficial me como muy conmovida, y le digo, es que pobrecito, es que es un chiquito. Me dice, ¿usted se acuerda del primer chino que mataron aquí a sangre? Fue él. Por Dios santo. O sea, qué impacto, porque de verdad son niños que deberían de estar saliendo del colegio, ¿verdad? Entonces fue como regresarme a la universidad en todas estas enseñanzas que le daban a uno, ¿verdad? Sobre cuánto se puede desviar una persona, salud mental, todo esto, ¿verdad? Luego otro que fue un muchacho, en las cárceles ellos tienen muchas riñas entre ellos, entonces manejamos muchos códigos, el 300 es uno. El 300 que es, llegan apuñalados, ¿sí? 300 apuñalados. Sí. Entonces eso ya todos nos preparamos, o sea, el compañero que está en emergencias. ¿Y qué dicen? Hay un 300. Ajá, exacto, así. Entonces, no, nada más dicen 300. Entonces el compañero que está en emergencias solicita ayuda para ver qué tan grave es. Entonces llegó un muchacho, y él lo único que gritaba era que le dieran el teléfono para despedirse de su hija. Y solo eso pensaba, y gritaba mucho, y mi hija, y yo decía, ahí es donde vemos que por más malo, y lo digo entre comillas, que sea una persona, él estaba amando a su hija y tenía miedo de morirse sin poder despedirse de ella, como cualquiera de nosotros. ¿Verdad? Seguimos teniendo familia. Exacto, donde entonces yo decía, por Dios santo, ¿verdad? Y no se le puede dar, o sea, es prohibido tener un teléfono ahí. Entonces, bueno, gracias a Dios se salvó el muchacho y todo, pero a mí eso me impactó muchísimo, ¿verdad? Y caló muy dentro de mí también, y me hizo sentir, o sea, me hizo pensar en que yo estoy en el lugar indicado, ¿verdad? Porque yo soy muy dulce y soy muy así, entonces mi dulzura no se quita ante un privado de libertad, ni con mis compañeros ni nada. O sea, a mí el privado de libertad me genera lo mismo que si estuviera en un hospital y estuviera atendiendo a alguien con cáncer. Eso justamente es lo que les iba a decir. Para mí, o sea, me sorprende mucho, e incluso a veces uno se pone a pensar qué tanto puede transformar una persona con conocimientos de enfermería en estas áreas. Nunca perder esa parte humanística que nos forma y esa parte empática que tenemos, claro, que no todas las personas la gozan. Y uno ve que ya han pasado 10 años. Natalia llora mucho. Natalia llora mucho con los pacientes, claro. Y aún les sigue incluso conmoviendo todas estas situaciones, porque esa parte ese don que tenemos y que compartimos, pues no, nunca se nos va. Yo creo que el día en que, por ejemplo, Rosa Alvarado deje de sentir ese amor por mi paciente, dejo de ser enfermera. Sí. Por lo menos de enfermera penitenciaria me voy. Han habido momentos así como tristes, pero hemos vivido también momentos emocionantes en cierta forma, no en la adrenalina, parte, sí, sino vacilones también por parte. Una vez iba para la graduación de mi hijo y iba cruzando por la calle dejamos el carro en un parqueo, vamos, y iba la mejor amiga de mi hijo y todo. Y me dice una de las mamás, oye, crucemos porque ahí en la esquina hay mucho chusmilla y es muy peligroso esta hora. Y yo, está bien, y le dije, crucemos. Y le digo a los chiquillos, vamos, crucemos. Y íbamos, cuando yo decía, enfermera, ¿cómo está? Gracias por todo lo que hizo por mí. Y vuelvo yo a ver, y me hizo así. Entonces yo le hice así, y me dice mi amiga, ¿qué amistad de las tuyas? Y le dije, son mis pacientes. Y es como que me tope un paciente en la calle y me saluda, yo lo saludo. Y les cuento, muchos de mis compañeros tienen anécdotas de ex privados de libertad que les han salvado la vida cruzando una calle que los iban a asaltar. Wow. Y llegó el privado de libertad y se puso a la par y le dijo, doctor o fulana, no se mueva, quédese conmigo, yo lo voy a llevar a su donde está porque lo van a asaltar. Y van y lo dejan en la puerta del carro, del lugar, el parque donde está. ¿Por qué? Porque ellos también son muy agradecidos con uno. Cuando uno hace las cosas bien, habrá momentos en que se enojan y pierden totalmente su cordura, pero son pocas veces. Y ahí es donde yo les iba a platicar también, ¿verdad? Uno piensa que el privado de libertad es un malcriado, insolente, vulgar, que lo trata uno mal. Exacto.
el típico antisocial que la No. gente lo... Vieras que no. No. Honestamente, yo trabajé en otro hospital, en un hospital, y a mí me trataban peor los pacientes ahí. O sea, yo puedo asegurarles que hasta el día de hoy ningún privado de libertad me ha faltado el respeto o ha sido grosero o son súper agradecidos. Nosotros somos el medio para ellos hasta para hablar alguna tontería. Pero también tienen que ustedes desarrollar ciertas habilidades de empoderamiento, ¿verdad? Poner límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que necesita una enfermera para estar en un centro penitenciario? Yo pienso que la experiencia, primero Colmillito, que llaman. Eso se adquiere con el tiempo, la experiencia que se adquiere con el tiempo. Yo creo que nadie la adquiere solo trabajando ahí. Ni aconsejando. Y hay momentos en que usted las va adquiriendo con base en la experiencia. Un ejemplo, un día llegué a vacunar a un privado de libertad de máxima y desde que salió ya uno los va conociendo. Yo tenía el libro donde apuntaba las vacunas, que se llaman las famosas sábanas o fundas, y yo le escribí el nombre, me limpié las manitas y lo vacuné. Y cuando terminé de vacunarlo, me dice, ay, usted se me parece a alguien de una telenovela, y yo, ajá, y vuelvo yo a ver inmediatamente algo me faltaba y ya no estaba mi lapicero. Entonces me volví y le dije, devuélvame el lapicero. Me hace, ¿cuál lapicero? Le hago, el que me quitó. Y me hace, ¿cómo sabe? Le hago, por favor. Ya uno sabe Natalia se ha quedado sin cargador, que después lo recuperan. Una vez nos robaron un vial también, que luego se recupera. Cosas así, pero uno las va soltando. Claro, pero se va desarrollando, porque al inicio solo es con el como tiempo. como todo. Pero sí les quería preguntar, y pensando en los 300, ¿verdad? Pensando, ¿qué son las cosas que más se suelen atender? Pensando muy enfermera clínica, enfermera así, ¿qué es lo que más se ve? Y porque también es una de las partes que tiene que tener en formación una enfermera penitenciaria, no sé, la atención de emergencias, la atención de códigos, de... Con respecto al 300, lo más común es que se produzcan los neumotórax, porque ellos van, perdonando la expresión, directo a la yugular, como dicen. Ellos saben dónde. Entonces, ya cuando llegan heridos, con una sola herida, usted dice es una. No, el médico o la enfermera que está en ese momento mete la espátula para ver hasta dónde llega, se le revisa, se ausculta, se ve que si tiene aire en el pulmón, entonces de una vez el otro, eso es un trabajo en equipo, entre todos, entonces ya lo sacan. Todos nos organizamos, es como estar en mi área. Pero la mayoría de las veces tiran directo al pulmón, al corazón. Y también eso, que no son herramientas típicas, ¿verdad? No son hechizas. Son totalmente hechizas. De hecho, una vez nosotras vacunando, nunca nos han atacado. O sea, vuelvo y repito, el asunto de pensar que uno entra y tiene que andar como un Saiyajin ahí tirando, ¿verdad? No, tenemos que andar ojo al Cristo, como decimos los ticos, ¿verdad? No podemos ser tan confiados porque, ¿verdad? No sabemos a qué nos podemos afrontar o qué día malo puede tener esa persona. O sea, un privado o qué va a estar pasando. Súper lindo hoy y súper respetuoso y todo, se le cruzaron los cables y algo pasó adentro y nos pueden hacer daño. Entonces nosotras dos, por lo general, estamos encargadas en el asunto de las vacunas y llegó un muchacho y no lo revisaron, igual lo revisan, lo llevan esposado, ¿verdad? Todo un protocolo para poder atenderlos. Y entonces dice el oficial, un momentico, paró la vacunación y había un muchacho que llevaba directo un puñal. No creemos que nos iba a hacer algo, pero llevaba un puñal, digamos, como en la manilla, y iba para donde estaba Nati. Que Nati siempre la conejita sentadita como más. Y ya la intención como que deja mucho de que si era para mí, si no era para mí. Lógicamente, ¿verdad? Ya no se asusta. Y ya uno es vacilón porque ya ellos pasan detrás de uno, entonces ya uno es como un trompo a la vuelta, sí, para que no pasen detrás de uno, pero eso es... Sí, no, y eso es lo que a mí, me genera mucha admiración, que logran estar a la expectativa, cuidándose, el autocuidado de Dorotea Oren, ¿verdad? Todo así, pero también sin dejar la parte sensible y humana. Entonces siento que ese es un límite que cuesta como nivelar y que es todo un reto. Pero vamos a, digamos, yo que llevo muy poco tiempo, de verdad vamos poquito a poquito. O sea, yo al principio, yo volví a dar, ¡ay, Dios mío! ¡Uy, verdad! O sea, cuando la primera vez que fui a consulta, digamos, a mí me impactó, honestamente, máxima seguridad. Los chicos llegan, pero
de pies a cabeza amarraditos. Entonces, es la primera vez que entro a un centro penitenciario, estoy en emergencias, lo llevan y yo, uy, por Dios, porque es pies, manos, cintura, todo. Entonces uno como que se bloquea en ese momento y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hablo? O sea, si le hablo me va a matar, ¿o qué? Porque uno se asusta, ¿verdad? Claro. Y tienen cara de malotes, entonces peor todavía. No, cuando hablo dije, ay, no, es como un pancito de Dios. Porque así los tengo que ver, ¿entienden? O sea, es mi paciente y no puedo decir, es que es un chico malo, como podemos decirlo de otros chicos, ¿verdad? Un malote, pero él no, ellos no, ¿verdad? Entonces, después ya como que me fui calmando, sí, ya como que me aflojé, y entonces sí, ando con mucho cuidado, pero de verdad, trabajar en un centro penitenciario, a mí, Rosa Alvarado Pérez, otra vez, me hace sentir un ser humano extraordinario. No por el hecho de que, ay, es como un ángel o, ¿verdad? Sí, qué carga, porque es un estereotipos de enfermería que hay que quitarlos. Es porque nos conocemos, nos vamos conociendo a sí mismas, ¿verdad? O sea, me doy cuenta de que puedo enfrentar cosas que antes ni idea, ¿verdad? Un intento de fuga, a mí me asustan un montón, ¿verdad? Que eso es en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, de repente, y siempre hay motines el motín y el intento van por aparte. Son muy diferentes. Okay. Sí, muy diferentes. El motín es como el desorden entre ellos ahí adentro, el intento de como el distractor. Fuga, sí. El motín no encadenar alguna situación especial, pero eso es más que todo por parte de seguridad. Yo siento ansiedad cuando nos dicen hay intento de fuga. ¿Y por qué? Porque hay mucha fama, digamos, en el 2011 eso les iba, en el 2011 hubo un motín donde incluso un policía salió herido, fallecido, y dos de los reos también. Ajá, entonces ahí nosotros, ninguno de nosotras dos estuvimos presentes en ese momento, entonces como no podría como entrar en mucho detalle de esa situación, pero sí los motines, pues a veces a uno le pone un poco temeroso porque eso sí puede desencadenar alguna situación violenta que se podrá salir del control en un momento, pero la idea no es como los compañeros cuentan lo que vieron en ese momento, entonces yo ¿verdad? Yo digo, porque yo sufro ansiedad, ¿verdad? Entonces yo, Jesucristo, es que mi hermana, es que la bebé, es que, ¿verdad? Que no nos pase nada, ay Señor, ¿verdad? Entonces empiezan, es tenso, porque, ¿verdad? Empiezan a anunciar y a decir, parece tal cosa, que no pueden salir de la clínica. Obviamente nosotros somos los últimos en abandonar el barco y nos toca quedarnos por si pasa algo. Los músicos pero el intento del de fuga siempre trae como el miedo de que algo muy malo pueda suceder. Sí, claro. Los motines es entre ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar alertas por los que llegan, pueden llegar muy enojados, podrían hacernos daño, pero es más una riña entre ellos, que podría ser un distractor, pero nosotros tratamos de ver, es una riña entre ellos porque hay mucha guerrilla entre narcos y todo eso. Sí, todo es como el crimen que hay. Pero a mí, después de 2 años, me sigue asustando la palabra intento de fuga. Me sigue, y yo voy caminando, ¿verdad? Y yo digo, esto se ve muy calmado. Sospechoso. Y todo se empieza. Oiga, está muy tranquilo. De repente empieza esto y yo. Es como una tarde de trabajo en el servicio de emergencias que usted dice, qué tranquilo, ¿para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Pero qué lindo también, porque eso quiere decir que usted nos está aquí mostrando así a la cámara abierta el corazoncito que dice, bueno, sí, o sea, yo aprendo, me empodero, soy la motomami de las enfermeras y soy los músicos del Titanic, pero sigo siendo sensible y siguen siendo cosas que me mueven, ¿verdad? Entonces, o sigo teniendo un miedo, o sigo teniendo, ¿verdad? Entonces, qué bonito eso. Y como para ir cerrando, Kat, no sé si te queda alguna incógnita, alguna cosa que vos decís, vamos a... ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones sí logren ampliarse más en esta área de enfermería penitenciaria? Incluso hacer más subespecialidades a eso sería la perfección. Y tienen que hacerlo porque es parte de, ¿verdad? O sea, porque las cárceles nunca van a dejar de existir probablemente. O sea, no vivimos en un país europeo donde las cárceles se cerraron y ahora son museos llenos de flores y bellezas. No, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde la cárcel, por ejemplo, en Latinoamérica no se van a acabar. Entonces necesitamos buenas enfermeras penitenciarias que tengan el amor y se les olvide
que el privado de libertad está ahí porque cometió un crimen. Y un colegio que nos siga apoyando y nos saque como enfermeras de perfil penitenciario, que eso es lo que nosotros porque queremos. También existe como la otra área que es enfermería forense, que no sé qué tanto vayan de la mano, pero uno dice, sí, o sea, es una área donde tiene que haber una enfermera. Los reos, los privados de libertad se siguen enfermando, siguen teniendo tratamientos crónicos, siguen teniendo padecimientos, siguen, no sé, intentando autoeliminarse, intoxicaciones. Tiene que haber un profesional ahí. Por supuesto. Entonces sí, impulsaría. Entonces sí, yo definitivamente, y creo, porque trabajo ahí, porque vuelvo y repito, es mi sueño hecho realidad, ¿verdad? Creo que es de las experiencias más lindas que uno puede tener. Así como para muchos la experiencia de salvar a alguien que tenía cáncer o acompañarlo en su proceso los ha llenado increíblemente, ¿verdad? O en el hospital de niños, ver niños que salen avante de una enfermedad. Bueno, para nosotros en la cárcel es un privilegio poder ayudarles a esas personas que sufren tristeza, soledad, rechazo, que vuelvo y repito, amigos mismos de uno le dicen... Y sobre todo recordar que el que no nació para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Y nosotros somos eso, servir. Pues yo estoy súper encantadísima de haber compartido con ustedes y este cierre tan inspirador, porque realmente a veces nos cuesta o a veces estamos en una burbujita, y es lo que hemos hablado en otros momentos, y no nos damos cuenta de hasta dónde llega enfermería y de todo lo que podríamos hacer. Yo digo, sueñen, ¿verdad?, con desarrollar enfermería en todas las áreas, y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Se puede hacer en todo lado porque enfermería es más que necesaria y tiene la capacidad de hacer de todo, ¿verdad? Y digamos así como un corte, porque yo sé que mis compañeros lo van a ver. A cada uno de mis compañeros que trabajan en las cárceles, independientemente que sea Reforma, ¿verdad? A todos mi admiración total. Quiero ser como ustedes cuando sea grande. No, y definitivamente de parte de nosotros, la admiración a todos los profesionales que están en este momento incluso trabajando en esta área de enfermería penitenciaria. Ya les dije, muchas gracias. Los y las no tomamos. Créanme que todos están agradecidos y estarán también muy contentos de compartir con ustedes también en otro momento. Sí, esperamos conocer más. Esperamos conocer más anécdotas. Y bueno, el tiempo se nos va rapidísimo, ¿verdad? Lastimosamente, pero no importa. Muchas gracias, de verdad. Y yo no sé, Kat, si los invitamos a la gente que nos escuche, que nos comente, claro, que nos diga. Claro, los invitamos a ver este podcast que se estaría estrenando el martes a las 11 de la mañana por los canales de momento Facebook, creo es Facebook y YouTube del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Entonces pues aquí va a quedar, y un placer, en serio, encantada de haberlas conocido, haberlas tenido acá, y Esmi, por supuesto. Sí, gracias Esmeralda, y a ustedes, las admiro un montón. Ustedes geniales, las dos, de verdad, espectaculares. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden, como dijo Kat, 11 a.m. todos los martes. Coméntenos, sugiéranos lo que quiere que hablemos, lo que se les ocurra, para eso estamos. Y no me voy sin darle las gracias a todo el equipo de producción, porque esto es posible gracias a ellos. Muy bien, ¿verdad? Entonces, demasiadas gracias, don Jorge, don Federico, Pri, por ahí, a todos, un abrazote. Ahí nos estamos escuchando y viendo. Un aplauso a nosotros de hoy del Colegio de Enfermeras. Chao.